Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a nuestra compañera y amiga periodista Telma Gómez Durán. Ella es periodista mexicana que con experiencia, larga experiencia como reportera y editora en periódicos y revistas de México. Y entramos en contacto con ella porque acaba de publicar este día junto con Aranzazú Ayala un reportaje muy importante. Se llama "A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México", una investigación impulsada desde Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos, y que aparecen también en distintos medios aliados, entre otros UDGTV, Canal 44. Telma Gómez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Muchas gracias, buenas tardes Rubén, gracias, saludos Jesús también. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Telma, haznos un resumen del objetivo central de esta investigación, de este reportaje de investigación y sus principales hallazgos, Telma. Claro que sí. Mira, pues hoy, como bien dices, estamos publicando este trabajo que lo que hicimos fue una documentación de aquellos casos de personas defensoras de ambiente y territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. ¿Por qué elegimos empezar la documentación en diciembre de 2006? Bueno, pues porque en ese entonces recordarán que comienza el sexenio de Felipe Calderón y empieza lo que ellos mismos llamaron la guerra contra el narcotráfico. Es entonces cuando el país empieza a tener una alza en este delito de desaparición de personas. Y bueno, también México en los últimos años ha ocupado, está entre los primeros 5 lugares de los países que son más peligrosos para defensores ambientales y de territorio. Entonces, teniendo ese contexto, nosotros decidimos documentar qué estaba pasando con los defensores que han sido víctimas de desaparición. Y lo que encontramos es que desde ese diciembre de 2006 hasta la fecha, al menos 93 personas han sido víctimas de este delito. De ellas, 39 aún no son localizadas. Y bueno, gran parte de quienes son desaparecidos, de quienes están viviendo esta violencia, bueno, pues son personas que pertenecen a pueblos indígenas. Encontramos que de los 93, 62 pertenecen a pueblos indígenas, y también hicimos un mapeo para conocer aquellas ciudades, aquellas regiones del país en donde más se están dando estas agresiones. Y lo que encontramos es que los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca son los lugares que más casos han registrado de personas defensoras de ambiente y territorio que han sido desaparecidas. Sobre todo en lugares, en regiones en donde hay presencia de minería y de tala. Uh-huh. Y pues bueno, si hacemos una revisión de cómo ha evolucionado este delito de la desaparición con las personas defensoras de ambiente y territorio, lo que encontramos es que en el actual gobierno, en los últimos 5 años, al menos 20 personas que fueron víctimas de desaparición siguen sin ser localizadas. Defensoras de ambiente y territorio. En este sexenio. Telma, si recuerdo bien la cifra que nos mencionabas, son 93 personas desaparecidas. ¿Cuántos siguen desaparecidos en este momento? ¿39? 39 de esas 93, uh-huh. Mira, nosotros hablamos justo de personas que han sido víctimas de desaparición, porque algunos de ellos han sido encontrados después muertos, desafortunadamente, muy pocos han sido encontrados vivos, y 39 aún siguen sin ser localizados. Y hay casos que además ya tienen años, muchos años. Por ejemplo, ustedes recordarán lo que sucedió en la comunidad purépecha de Cherán, que ahí, bueno, hubo una defensa muy importante de los bosques y del territorio. Bueno, pues ahí hay 4 personas todavía que siguen sin ser localizadas, que aún continúan desaparecidas. Y incluso se puede ver, el trabajo es muy extenso, muy detallado, la base de datos muy organizada, de tal manera que permite ver por estado. Y aquí nos cuentas, nos permiten ver que en Jalisco hay 12 desaparecidos, entre otros, ahora sí como que se han utilizado el término de larga data, como es el caso de Celedonio Monroy Prudencio, defensor de la Sierra de Manantlán, desaparecido, si mal no recuerdo, desde octubre de 2011. Así es, Celedonio es también justo uno de los casos que ya tiene muchos años, y bueno, en el caso de Celedonio, pues él hace una defensa en la Sierra de Manantlán, que hay trabajos espléndidos de periodistas realizados de allá, del estado de Jalisco, que han documentado
cómo la minería, tanto legal como ilegal, es una actividad que está presente en la ciudad de Manantlán. Una actividad que ha generado obviamente todo un contexto de violencia para la gente que vive en esta comunidad. Y bueno, sí, la Sierra de Manantlán está el caso de Celedonio, también está el caso de J. Santos, que él fue localizado muerto días después de que se lo llevaron de su casa, y también en esa región tenemos casos de defensores que han sido desaparecidos en forma temporal, que los sacaron hay 2 casos que los sacaron de sus casas, se los llevaron, los amenazaron, estuvieron un tiempo desaparecidos porque su familia no sabía dónde estaban. Así es. Y después los dejaron regresar a su casa, pero obviamente, bueno, después de amenazas, ¿no? Sí. Entonces, la Sierra de Manantlán, específicamente en Jalisco, es una zona en donde hay un fuerte, un viejo contexto de defensa de ambiente y territorio que no ha sido resuelto, pese a que ha habido reportes periodísticos, pese a que ha habido denuncias, pese a que los defensores han lanzado la voz varias veces diciendo que en esa región sería un contexto de violencia hacia quienes hacen esta defensa. Y donde se combinan las dos, digamos, dinámicas de acumulación de capital que propician muchas veces estas violencias y desapariciones, la tala de bosques y también la minería, ¿no? Así es. Y justo en este especial, además de los resultados de la documentación que tenemos y de esta base de datos que armamos, el especial también incluye reportajes que invito a su auditorio para que lo lean, y uno de ellos es el caso de Manantlán, otro es el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, que ellos desaparecieron también en una región minera en Michoacán, y ellos desaparecieron en enero de 2015, y también traemos el caso de la historia de Sergio Rivero, defensor de ríos en Puebla. Y nosotros, bueno, mostramos estas historias para que también poder mostrar los contextos en que se desarrolla la defensa de ambiente y territorio en México. Son contextos que que son complicados, que son en donde se intervienen muchos actores también, son regiones en donde no solamente están estas actividades económicas, tanto legales como ilegales, sino que también hay conflictos agrarios y donde hay una presencia importante del crimen organizado. ¿Qué tal, Telma? Te saluda Jesús Estrada. Pues una pregunta de mi parte es solo en ese sentido lo que comentas. Lamentablemente creo que todavía hay personas que cuando oyen hablar de la crisis de desaparecidos piensan que son grupos de narcos que desaparecen a personas, pero por los trabajos, digamos, los casos particular que rescatan acá, hay mucha participación hablando directamente del sector legal de la economía, de empresas formalmente registradas que en algún conflicto, no sé si directo o indirectamente, pero bueno, desaparecen personas que están en conflictos con estas empresas. ¿Hay participación del sector formal de la economía en las desapariciones de personas, Telma? Hola, Jesús, gracias por la pregunta. Mira, justo por eso también nosotros hacemos estas historias, publicamos estas historias, porque creemos que son regiones en donde debe de haber que los contextos son difíciles de entender muchas veces, y en donde sí, o sea, lo que estamos viendo, nosotros no decimos que directamente las empresas o estos sectores sean los responsables de la desaparición, pero lo que sí estamos viendo es que son regiones en donde a los defensores de ambiente y territorio se les expulsa, se les amenaza, desaparece, y las actividades económicas continúan realizándose como si no sucediera nada. Se benefician, claro. Exacto. Se desplazan a los defensores, hay poblaciones que están desplazadas, que no pueden estar ahí, mientras las actividades económicas continúan inamovibles. A nivel internacional hay toda una ola, digamos, o varias voces que están hablando de cómo las empresas deben de tener una debida diligencia y que deben de asumir la responsabilidad de que sus actividades no estén generando conflictos en la región en donde se encuentran. Creo que este tema lo vamos a ver cada vez más presente, y creo que en países como México, en países de América Latina que están viviendo esta violencia cada vez más visible y cada vez más en aumento con quienes defienden el ambiente y el territorio, creo que es importantísimo que pongamos esta lente en el papel de las empresas, que realicen una debida diligencia en los territorios en donde están
y que no sea así como de, bueno, pues yo aquí estoy y pues no pasa nada, ¿no? Claro. Porque sí está sucediendo, está pasando, y hay actividades que son generadoras de conflicto. Entonces, que quizás no están directamente relacionadas con esas agresiones, pero lo que sí es que existe un contexto propicio para que esas violencias sean recurrentes, y lo peor de todo es que son violencias que han quedado impunes, que no han sido investigadas y que por lo tanto no podemos tampoco determinar quiénes son los agresores materiales e intelectuales de estas desapariciones. Así es. Telma Gómez Durán, te agradecemos enormemente que nos compartieras los principales hallazgos de este reportaje, personas que han desaparecido por defender el ambiente y el territorio en México. Estupendo trabajo, ya lo compartiremos en nuestras redes sociales. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, Telma. Al contrario, gracias a ustedes, y ya nada más daría dónde pueden leer este reportaje, obviamente en las redes sociales de ustedes, en la universidad, y también en Mongabay Latam, en la página de Quinto Elemento Lab y en A Dónde Van los Desaparecidos. Muchas gracias por Al contrario, Telma Gómez Durán, autora de este reportaje junto con Aranzazú Ayala. Ya nos vamos, solamente antes vamos a dar el nombre del ganador para este pase doble a este concierto de New York Jazz All Star, Walter Blanding Quartet. Va a ser este jueves 5 de octubre a las 9 de la noche. Tiene que llegar media hora antes para en la taquilla recoger su pase con una identificación. El ganador es Ricardo Juárez Nájera, repito, Ricardo Juárez Nájera. Tienes este pase doble para asistir a este concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.